Armando, Sara, los que me conocen, Juan Pablo, Vivi, Poncho, en fin, tantos, Mónica, saben el amor y el cariño que tengo por esta comunidad y me gozo cuando vengo acá, me siento en casa. Y déjenme decirles algo, lo que Armando compartió es cierto, hace 6 años empezamos a soñar y estábamos allí y soñábamos cuando no había nada acá. Y hoy en día Dios ha levantado esta comunidad, pero como lo dije durante la primera reunión, lo que ha ocurrido hasta ahora es solamente el comienzo. Nuestro sueño, nuestra visión es que Dios utilice esta iglesia grandemente, con otras iglesias en la ciudad, por supuesto, para hacer una transformación en esta ciudad en miles de vidas, millones que necesitan conocer a Jesucristo como su Salvador. Entonces, ustedes son parte del comienzo. Si hoy están por primera vez o llegaron las semanas anteriores, no piensen que esto lleva mucho. Esto está empezando por lo que Dios va a hacer, pero gracias a Dios por este comienzo sólido que Él está llevando a cabo. El final del siglo XX, ¿no? Ya estamos en el XXI avanzando, significó en buena medida el final de lo que se ha conocido como el siglo de la razón. En el comienzo del siglo XX, el hombre definitivamente se apartó un poco de Dios con el desarrollo, con la tecnología. Dijo, hay tantos recursos que tenemos en nuestra capacidad racional que vamos a ser capaces de responder a los interrogantes, a las necesidades más hondas del corazón humano. Y si bien los adelantos tecnológicos y científicos han continuado a una velocidad inusitada, el ser humano ya no confía en la razón para solucionar los más profundos desafíos, los dilemas, las necesidades del alma que la vida les sigue planteando. Hoy tenemos iPad, iPhones, computadores de última generación, pero tú y yo sabemos que en los momentos de gran dolor, cuando nos sentimos deprimidos, estos elementos, estas máquinas, esos equipos son absolutamente insuficientes para responder a las necesidades más hondas de nuestra alma. Y como producto de eso, en el final del siglo XX, el hombre, la mujer, el individuo, el ser humano ha empezado a voltear su mirada a Dios de nuevo. Ya los ateos y los agnósticos se están pasando de moda. El hombre, la mujer se ha vuelto religioso de nuevo, está buscando a Dios. Ahora, no necesariamente al Dios cristiano, ¿verdad? Se busca de muchas maneras, pero sí está buscando una respuesta espiritual para su existencia. Ahora, hay que afirmar aquí que hay muchas personas que no quieren saber nada de organizaciones religiosas de manufactura humana. Y es apenas comprensible porque muchos de nosotros hemos vivido experiencias desafortunadas, abusos, engaños, mentiras, ¿no? Buenas experiencias también, pero muchas veces ha habido una tendencia generalizada y hemos perdido la fe en ellas. Pero sí queremos seguir, el hombre y la mujer, conociendo a Dios, buscando su rostro. Aun cuando no lo digamos, en el corazón del ser humano hay un vacío, hay un anhelo que nada lo ha saciado todavía y que lo lleva a buscar, a encontrar el rostro de Dios. Yo visito, como Armando decía, y trabajo en España muy buena parte del año, paso casi la cuarta parte del año en España. Y es España un ejemplo claro de una nación que frente a los grandes errores y desafueros de la iglesia oficial le ha volteado la espalda a Dios. Ahora, esto es un fenómeno que ocurre casi en toda Europa, pero también es una realidad norteamericana, latinoamericana y quizás también mexicana. Ahora, déjenme afirmar esto. Yo siento un gran respeto y aún mucho afecto por personas que son buscadores honestos. Yo he sido uno de ellos. Yo busqué para darle un sentido, una dirección a mi vida, ¿verdad? Y frente a ello, ¿no? Yo sé que Dios nos ha llamado a buscar mucho más allá de la religión. Y tengo respeto por esas personas porque sé que están buscando encontrar la cara de Dios. Bueno, digamos algo esta mañana de manera categórica. La historia del Evangelio que hoy quiero compartir con ustedes representan grandes noticias. Es más,
el título que le he dado a mi mensaje es Las más grandes noticias que el ser humano puede escuchar, porque son noticias de esperanza para todos los buscadores sinceros. Y si tú eres un buscador sincero en esta mañana, sincero, no cínico, pero sincero en el fondo de tu ser, estas grandes noticias son para ti. Y es que al fin y al cabo, digámoslo también categóricamente, el Evangelio de Jesús es eso. Grandes noticias de Dios para la humanidad. Grandes noticias de Dios para ti y para mí. Miremos entonces un poquito de la historia que quiero compartir, ¿verdad? Y Armando lo dice, yo soy un apasionado de la palabra de Dios. Y le he pedido a Dios siempre en mi vida, mi oración ha sido, Dios permite que podamos exponer y proclamar tu palabra de una manera contemporánea, que pueda llegar y alcanzarnos en la realidad que vivimos hoy en día, como mujeres, como hombres contemporáneos, con todo lo que eso significa en la realidad de nuestros trabajos, de nuestros estudios, de los desafíos que la vida presenta en nuestros tiempos. Y me encanta porque su palabra es así, es un mensaje vivo, es un mensaje que trasciende las edades y los siglos y que sigue siendo vigente para cada uno para responder al corazón del ser humano. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos cuenta la historia de la iglesia primitiva, capítulo 8, hay un relato fantástico que quiero compartir. Y en primer lugar, permítanme leer los primeros versículos de este relato, 3 versículos, que entremos en la realidad de esta historia. Lo leo, libro de los Hechos, capítulo 8, dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, es uno de nuestros personajes, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces, él emprendió su viaje y se encontró, nuestro segundo personaje, con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. 2 personajes, un encuentro extraordinario. Permítame hablar de cada uno de ellos. El primero, el eunuco, el etíope, es un hombre muy importante, un individuo muy importante. Me parece un personaje supremamente contemporáneo. Alto funcionario, ejecutivo, experto en finanzas, ¿no? Tesorero de todo un reino, del reino de Etiopía, seguramente con un magíster y un doctorado, un PhD de Harvard o cosa por el estilo, ¿no? Y allí estaba este hombre eminente con altísimas responsabilidades en este carruaje. Pero además tenía otra característica, era como lo afirmaba hace un momento, un buscador de Dios. Estaba buscando honestamente, sinceramente a Dios. Y muy posiblemente por cuanto estaba leyendo del libro del profeta Isaías sin ser judío, muy posiblemente era un simpatizante, era un estudioso de la religión, un simpatizante de la religión judía, al punto que viene de vuelta de un largo viaje que ha hecho. Los estudiosos dicen que la distancia para recorrer entre Jerusalén y Etiopía, su país de origen, tomaba 2 meses de viaje en aquel entonces. Y él está de regreso de estar en Jerusalén, de asistir en Jerusalén posiblemente a una de las grandes festividades judías, en el ánimo y la esperanza de poder adorar allí a ese Dios que él está buscando, que quiere encontrar, que quiere entender, que quiere atesorar y hacerlo parte de su vida. Yo pensaba al leer en esto que hay tantas personas así, hay tantos buscadores. De repente tú, mi amigo, mi amiga que estás aquí esta mañana, eres esa persona, eres un buscador, que más allá de tus actividades corrientes y cotidianas, estás buscando llenar el vacío, verle la cara a Dios, de repente cansado de religión, pero queriendo encontrarte con Dios. Yo recuerdo, hace muchos años tenía un compañero con el que crecimos juntos, vivíamos en la misma colonia, él era un hombre inteligentísimo. De hecho, Eduardo era su nombre. Cuando terminó la secundaria, en mi país había un concurso a nivel nacional y él fue elegido el mejor estudiante de mi país. Yo recuerdo que años más tarde, ya siendo yo, creyendo en Jesús,
Le hablé de él, le hablé de Jesús. Y él, muy respetuoso, todo un gentleman, un caballero, me miró con una mirada un tanto escéptica, pero sincera y curiosa a la vez. Y me dijo, "Oh, bueno, déjame pensar". Y pasaron los años y no lo vi. Él se fue, estudió, creo que estuvo en Harvard, tipo increíble, uno de estos estudiantes que cualquier corporación internacional le quiere captar inmediatamente. Entonces Coca-Cola le invitó a ser parte de su staff y llegó a avanzar increíblemente. Y años más tarde viene a México como vicepresidente de Coca-Cola, trabaja bajo el liderazgo del presidente Vicente Fox, que fue un gran ejecutivo de Coca-Cola en la época gloriosa de Coca-Cola, aquí en México ustedes lo saben. Y 7 años más tarde, en esa búsqueda lo encuentro, me mira a los ojos y me dice, lo he encontrado, ya sé lo que tú me decías. Y luego de eso me dijo algo que me pareció muy precioso. Me dijo, ¿sabes? Ahora que lo encontré, voy por el mundo donde Coca-Cola me lleva. Fue vicepresidente en Singapur, vicepresidente en España. Y ahora soy un evangelista, alguien que proclamo a Jesús pagado por Coca-Cola. Hay hombres y mujeres así, buscando, que necesitan su tiempo, que son sinceros, que están anhelando encontrar una realidad que le dé sentido a su vida, porque tanto en la vida del etíope, como en la vida de mi amigo Eduardo, como en la vida tuya posiblemente y en la mía, no hemos encontrado algo que le dé a nuestra vida esencia, que responda a las necesidades más hondas, que en los momentos de angustia, de depresión, de ansiedad, de ataque de pánico, todas esas cosas que vive el hombre, la mujer contemporánea, pueda responder realmente a lo que estamos viviendo. Permítame hablar del segundo personaje. El segundo personaje lleva por nombre Felipe y la Biblia nos lo presenta como alguien que anuncia el Evangelio. En los pasajes anteriores a este, en el capítulo anterior, ha ido a Samaria, una región muy complicada para los judíos que se detestaban con los samaritanos, y estaba allí anunciando el Evangelio de Jesús. Pero algo que me encanta de este personaje es que dice el pasaje que acabo de leer, que Dios le habló y le dijo, hey Felipe, levántate y ve, te voy a mostrar algo. Y él se levantó y lo hizo. Y eso me desafía a mí, porque frente a la voz de Dios no tenemos otra opción que la obediencia. Y él fue un hombre obediente que se levantó y fue para compartir con la necesidad que el etíope tenía. Ahora, yo quiero en esta mañana dar gracias a Dios por hombres y mujeres que fielmente le sirven anunciando la esperanza que tenemos en Jesús. El viernes en la noche nos reunimos aquí con los voluntarios, buena parte del liderazgo, y yo le daba gracias a Dios por hombres y mujeres como ellos que en un momento han entendido que Jesús es lo más importante de sus vidas y han empezado a invertir sus energías en responder a ese llamado y en contarles a otros lo que Dios ha hecho. Yo les ponía a ellos un ejercicio y me lo hacía yo mismo. Les decía, quiero que por un instante piensen aquel día que ustedes oyeron hablar de Jesús. Y es más, quiero que piensen en la persona que les compartió de Jesús. ¡Wow! Yo me pregunto, y esta mañana me lo pregunto al estar frente de ustedes compartiendo esta palabra, ¿qué hubiera sido de mí si aquellos que Dios llamó para que me compartieran no hubieran obedecido el llamado que Dios les daba? Gracias por hombres y mujeres así. Y es que además esas personas son instrumentos en la mano de Dios por una razón que quiero enfatizar claramente esta mañana. Y es que cuando buscamos, y escúchame lo que te digo de corazón, con cariño pero firmeza, cuando buscamos a Dios de corazón, como el etíope, como Eduardo, como muchos, Dios va a proveer los medios para que podamos hallarle. Te lo garantizo. Me juego la vida esta mañana acá, porque es lo que he visto vez tras vez. Si tú buscas sinceramente a Dios de corazón, Dios va a instrumentar los recursos de todo tipo, humanos como en este caso, para que tú puedas hallarle. Esa es pues la historia, así empieza. Y lógicamente tenemos que preguntarnos, ¿qué ocurre entonces cuando estos dos hombres que se han puesto una cita que Dios ha establecido, se encuentran? Y tal vez otra pregunta es, ¿cómo era la búsqueda que aquel funcionario etíope estaba llevando a cabo, su búsqueda de Dios? Voy a leer algunos de los versículos que siguen. Dice, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje.
Felipe se acercó corriendo, y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, una pregunta muy importante, una pregunta para todos. ¿Entiendes lo que estás leyendo? ¿Entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, y su respuesta es aún más impresionante y fascinante. Dice, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Wow, ¿saben cuál es mi oración por esta iglesia en Guadalajara? Que Dios levante aquí hombres y mujeres que puedan explicarle a muchos lo que significa lo que ha hecho Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cómo puedo entender si no hay alguien que me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. No, le rogó. Este hombre importante, eminente, ministro de Hacienda, de negocios de una nación, le dice, Felipe, por favor, súbete y explícame lo que yo no puedo entender. El pasaje de la Escritura, seguí diciendo el texto bíblico que leía, era el siguiente. Decía así, como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Y entonces el eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Fascinante diálogo, ¿verdad? Fascinante momento. Es una película 5 estrellas, ¿verdad? Ahora, es interesante, vuelvo y reitero, que se nos dice que este oficial real, este hombre de Estado, estaba leyendo las escrituras hebreas. Ahora, recuerden que no era judío, pero pongámoslo de una manera contemporánea, si había comprado una Biblia. En su búsqueda, si había buscado una Biblia, que en este caso, para ese entonces, era tener las escrituras hebreas. Y estaba leyendo en ella uno de los más importantes relatos del profeta Isaías acerca del Mesías anunciado y esperado por Israel. Ahora, este dato me gustaría enfatizarlo. Él era un hombre pudiente, era un hombre de éxito, un hombre de recursos, ¿no? Que se podía en ese entonces dar el lujo de tener su propia copia del libro. Eso era un lujo que en ese entonces muy poco se podía dar, pero él era un hombre poderoso, un hombre de recursos. Y había decidido, permítamelo ponerlo de esta manera, había decidido invertir en lo que era más importante. Al punto que yo me preguntaba esta mañana, wow, ¿en qué estamos invirtiendo nuestras energías y recursos? Pero él había entendido que esa búsqueda era lo más importante porque solamente allí podía encontrar la respuesta que saciara su corazón, que le diera sentido a su vida. Ahora es interesante, y nos lo muestra el pasaje es lindo, es fascinante, que a pesar de su dedicación y su esfuerzo, no había logrado entender lo que significaba. Increíble, ¿verdad? Se había esforzado, se había ido de viaje, quería adorar con los judíos, ya había estado, seguramente había cantado como con esta banda, había levantado esta mañana los brazos y todo, pero seguía sin entender, sin que alguien le explicara, ¿verdad? No había logrado captar el significado de ese mensaje. Y a mí eso me toca porque yo he conocido como ministro, como líder cristiano, tantas personas que me dicen que quisieran leer y aprender de la Biblia, pero que encuentran muy difícil comprenderla. ¿De acuerdo? Tal vez tú eres uno de ellos. Y yo les digo, tienes toda la razón. La Biblia no es un libro fácil en un sentido, ¿verdad? Y Dios necesita levantar, como en este pasaje, hombres como Felipe, que respondan a ese llamado y que salgan de su comodidad y que vayan al encuentro de aquellos buscadores honestos y puedan explicarle las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Ahora, el pasaje que leía era un pasaje en el libro de Isaías y era un pasaje, vuelvo y lo reitero, ya lo mencioné, que hablaba del Mesías judío. Y esto le podía hacer mucho sentido a un judío que estaba familiarizado con todo ello, pero muy difícil al que no lo era. Ahora, lo que sí era claro en ese mensaje, para no hacerlo complicado, era que hablaba de alguien que había dado en silencio, recuerdan lo que leímos, su vida como una ofrenda. Era como un cordero sacrificado para expiar, para cubrir las faltas, los pecados de otros. No sé ustedes, pero yo sí recuerdo algo cuando era niño. Y asistiendo con mis padres, a los cuales les estoy muy agradecido,
porque trataron siempre de inculcarme valores cristianos, hacer lo mejor para mí. Yo tengo una tremenda gratitud. Me llevaban a algunas ceremonias y recuerdo que se decía en algún momento, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y eso era lo que leía este hombre, pero no lograba entender realmente lo que esto quería decir. Él estaba maravillado del amor extraordinario al pensar en alguien que podía dar su vida sin abrir su boca por la salvación y el bienestar de otros. Pero no lograba entender de qué se trataba, acerca de quién hablaba, ¿no? Y cuando yo pensaba eso, venía a mi mente esto que quiero compartirles. Todos nosotros hemos oído hablar tanto de Jesús, ¿verdad? Tanto de la cruz, ¿no? Tenemos Navidad, tenemos Semana Santa, ¿no? Hablamos de Jesús, vemos cruces, vemos iglesias, es parte, pero ¿realmente hemos llegado a entender lo que significa Jesús para nosotros? ¿Realmente hemos llegado a saber cómo Él puede cambiar nuestras vidas, transformarlas? ¿Cómo puede llenar el vacío que tenemos allí? ¿Cómo Él puede ser la respuesta a nuestros anhelos más profundos de nuestro corazón? Bueno, la gran pregunta entonces es, ¿cuál era el significado de todo esto? Y quiero compartirles los últimos versículos de este pasaje, ya acercándonos al final. Armando tiene razón, me he propuesto ser corto, ¿verdad? Oren por mí, Dios me está ayudando. Al grano de lo que tenemos que decir, ya es el final, ¿verdad? Entonces, dice el pasaje, comenzaron con esa misma porción de la Escritura, donde estaba leyendo el eunuco, el etíope. Comenzaron allí y Felipe le habló de, y me encanta lo que dice, de la buena noticia acerca de Jesús. Dos cosas. Uno, lo que te voy a contar son las mejores noticias. Y así lo describe la Escritura. Si tú estás aquí esta mañana, Dios me ha dado el privilegio de compartirte las mejores noticias que tú puedes oír para tu vida. Y en segundo lugar le dice, ese del que habla Isaías tiene nombre, se llama Jesús. Se llama Jesús y es la noticia que te voy a compartir. Mientras iban juntos, sigue el texto, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mira, hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Este hombre lo había entendido todo ahora. Ahora alguien le había explicado y Dios se había valido de un recurso para que él pudiera entender a plenitud lo que significaba la presencia de Cristo en su vida. Permítame enfatizar un par de cosas terminando. Felipe le explica y le dice algo muy importante. Le dice, yo te voy a contar de un hombre que vino a dar la vida, el Hijo de Dios. Quiero contarte que tú tienes un Salvador, que alguien te salvó, que alguien pagó el precio que te correspondía frente a una justicia de Dios perfecta. Alguien se acercó y vertió su sangre y pagó con su vida para que tú tengas una esperanza eterna, una vida ahora en esta tierra y una vida eterna en el cielo. Y el etíope, que es un hombre inteligente, lo entiende. Y entiende, cuando leemos esto, dos cosas que yo quiero dejarte en el corazón. Dos cosas que son muy importantes. La primera de ellas, él entiende que todo el bienestar que tiene, todo lo que tiene, es incapaz para satisfacer sus necesidades más profundas del alma. ¿No? Que él necesita más bien algo, o por qué no decirlo, alguien que le dé sentido a su existencia. Es que cuando no tenemos a Jesús, a pesar de las muchas cosas, y muchas de ellas son muy buenas, no me malinterpreten, gracias a Dios por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros negocios, por las bendiciones, porque pudimos estudiar o viajar, tantas cosas que Dios nos da. Pero déjenme decirles algo categóricamente, en las horas de angustia, de dolor, de sufrimiento, de soledad, nada de eso va a responder al vacío que está hondo en tu corazón. Y este hombre capaz, con recursos, poderoso, entiende, nada de lo que he tenido hasta ahora, yo necesito encontrar mi Salvador. Primera cosa. Y la segunda, que es quizás más importante que nada, él llega a entender que alguien se había ofrecido como Cordero de Dios para pagar por sus pecados. Sabe él que necesita un Salvador. Sabe de sus limitaciones, de sus frustraciones, de sus debilidades, de sus transgresiones, de las tantas veces que a pesar de sus buenas intenciones está quebrando los propósitos de Dios y trayendo dolor a su vida.
y entiende en ese momento, wow, Dios envió a alguien para que muriera por mí. Y ese es mi Salvador, quien ha transformado mi existencia. Este buscador sincero lo ha entendido todo. Y cuando llega junto al agua dice, ¿qué impide que sea bautizado? Ahora sé cuál es la esencia, la razón de mi vida. Ha entendido, vuelvo y lo reitero, en primer lugar se ha conocido a sí mismo. Ha conocido su limitación, su dolor, sus necesidades profundas. Pero en segundo lugar ha conocido a Dios. Ha visto el rostro de Dios, que no es el rostro de una religión. Cualquiera que ella sea, incluida esta iglesia o de una iglesia. Si tú vienes acá porque te cae bien Armando y Sara y porque es bonito y la música y la pantalla, si vienes por eso, no va a ser suficiente. Va a ser un desastre. Pero si vienes por Jesús, Él va a cambiar tu vida. Él te va a transformar. Y Él entiende eso, Él entiende eso. Llega a conocerse a sí mismo, pero llega realmente a conocer a ese Dios que Él estaba sinceramente buscando, que sinceramente anhelaba. Ha entendido que Jesús murió por sus pecados, que ya no hay nada que le impida confesar su fe en Él. Y a mí me impresiona eso, porque estamos familiarizados con la cruz. Vimos que allí fue llevado Jesús, que fue torturado, que fue escupido, que fue blasfemado, que fue golpeado hasta la muerte, y que todo eso quedó en los anales de la historia públicamente para que nuestra fe estuviera solidificada y construida sobre ese acto público del Hijo de Dios. Y ahora Él dice, llévame a las aguas del bautismo, donde otros puedan confesar, y quedó para la posteridad que yo, el etíope, el buscador sincero y honesto, entré a las aguas para dar testimonio que Cristo es mi Salvador. Estas 20 personas que vieron aquí esta mañana se bautizaron por eso. No se trataba de cambiar de religión o de hacer un rito. Habían entendido que el Señor había venido a sus vidas y que en esa búsqueda habían encontrado a su Salvador y que públicamente querían dar testimonio de su fe. Ese es el significado del bautismo. Yo, como la mayoría de ustedes, si no todos, fui bautizado de niño. Gracias a Dios. Mis padres, wow, qué trabajo que hicieron. Yo siempre digo lo siguiente. Mis padres construyeron en mi corazón una carrilera. Me enseñaron valores, me dieron testimonio de santidad. Pero por esa carrilera, años más tarde, cuando yo tenía conciencia y pude entenderlo, empezó a correr el tren verdadero, la persona de Jesucristo. Lo uno no excluye lo otro, pero con el paso de los años yo mismo tomé esa decisión de confesar públicamente quién era mi Señor, quién era mi Salvador. Terminemos, ¿verdad? Ojalá, ¿no es cierto? O bueno, digámoslo, lo hemos afirmado, somos buscadores. Tú estás aquí tal vez buscando con todo tu corazón, como lo era el etíope. Ojalá que como él tengamos el valor, la honestidad y la humildad de reconocerle como nuestro Salvador. 2 desafíos muy sencillos en esta mañana. El primero, le has abierto tu corazón a Cristo. Le has recibido allí. Él quiere llenar de su presencia tu vida. Él quiere ser tu Señor. Él murió por ti. Él es el Dios de la historia que se hizo vivo. Y yo en un momento voy a querer orar, es mi deseo, con aquellas personas que hoy en una manera muy sencilla le dicen, Cristo, ven a mi corazón. Soy un pecador, tú lo sabes, tú conoces todo de mí, pero hoy he entendido como el etíope que el final de mi búsqueda es conocerte a ti, llenarme de ti, que tú me llenes de tu presencia. La segunda es un desafío tremendo. ¿Por qué no? Yo le dije a Armando cuando veníamos para acá, y así se hizo. Él tenía pants, como tú dijiste, y playeras y toallas. Le dije, trae, porque de repente hay alguien que hoy entiende que es la hora de decir, ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? Y podemos tener un tiempo más, ¿de acuerdo? Porque es posible que hayan 2, 3 personas que Dios está tocando su corazón y diciéndole, ven, no lo has pensado, qué locura. Ven públicamente y cuéntale al mundo y cuéntale a la gente que Cristo es mi Salvador, que Cristo es mi Señor. Acompáñame en una oración. Voy a pedir a todos que inclinemos nuestro rostro, ¿verdad? No se preocupe por su vecino del lado derecho, izquierdo. Ese es un momento entre Dios y cada uno.
Y si tú no le has abierto tu corazón a Cristo, te invito que hoy lo invites a su vez a Él que venga a ti. Y si ese es el caso, mientras que todos estamos orando, voy a pedir algo muy sencillo, no te voy a pedir más. Ponte en pie y di: Señor, yo quiero recibirte. Yo quiero que Ricardo ore por mí, yo quiero orar juntos. Si ese es tu caso, ponte en pie, si Dios ha hablado a tu corazón, mientras que todos estamos orando. ¿Hay alguien que en esta mañana dice: Jesús, te necesito? Que Dios te bendiga. Ahí puedes estar, sí, ahí puedes estar. Aquellas personas que sienten este llamado de Dios, allí donde estén, de pie, sentados, yo sé que hay veces no es fácil, yo sé que tengo mucho arrojo al pedirles esto, no es nada sencillo. Haga esto, ponga su mano en el corazón, como un símbolo, y dígale: Señor, te he buscado. Dígalo, no, en su corazón, dígale: Señor, te he buscado por mucho tiempo, quiero encontrarme la cara de Dios. Y tantas cosas me han distraído y separado de ti. Hay veces he sido yo mismo, mi orgullo, mi indiferencia, mi apetito por placeres, por gustos mundanos. Hay veces han sido fuerzas de afuera, la corriente de este mundo que me arrastra. Y al final del día me he quedado vacío, viviendo soledad, falta de dirección, de propósito. Pero hoy entiendo que tú viniste a morir por mis pecados y que tu venida y tu obra es la más grande noticia que yo puedo recibir. Y dile esto, te lo pido con mucho respeto y con todo el corazón: Señor, perdona mis pecados, te recibo como mi Salvador y te pido de que ahora en adelante tú seas el Señor de mi vida. Te lo pido de todo corazón. Y tú dices en tu palabra: Señor, tú ves a quienes en este momento oran, tú conoces cada corazón. Tú dices en tu palabra: el que viene a mí, yo nunca le echo fuera. Recibe a quienes te buscan sinceramente y hoy te reciben y oran a ti y abren su corazón para que tú vivas en ellos. Te lo pido, Señor, de todo corazón, en tu nombre precioso, Jesús de Nazaret, el Mesías de Israel, el que el profeta anunció, el que transformó la vida del etíope, el único que puede cambiar, transformar y dar sentido a nuestras vidas. En tu nombre te lo pido, Señor, y te doy gracias. Amén. Amén. Podemos darle más fuerte el aplauso a Dios por la vida de Ricardo.